usar su caída en el pecado y seguir todavía creyendo que tenía salvación para sí mismo. Ahora, la doctrina del pecado original y de la naturaleza de Cristo distinta a la del ser humano, que tiene ventaja sobre el hombre y por eso él pudo vivir una vida santa, pero yo no, porque yo soy pecador con pecado original y Cristo no nació con pecado original. Esa doctrina es la que ha hecho más daño en el cristianismo que cualquier otra, y por eso es que los cristianos hoy en día viven una vida disoluta de no obediencia a la ley de Dios y tienen la libertad de hacer lo que quieran, porque total, con solo arrepentirse y confesar sus pecados, ya eso es suficiente. Yo de todos modos no puedo guardar la ley de Dios, dice la premisa de San Agustín. Como no la puedo guardar, tengo que caer en pecado y lo que tengo que hacer es pedir perdón y Dios me perdona y me salva en mis pecados. Esto va en contra de la gran proclamación del mensaje del primer ángel, que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dios va a juzgar a cada uno según sus obras. Y en la vida del ser humano se va a demostrar si realmente aceptó a Cristo como su Salvador, como aquel que le perdona su vida pasada y le da el poder de vivir una vida consagrada a Dios de allí en adelante. Eso va en contra del gran mensaje de que Jesús es el intercesor en el santuario celestial y Él puede socorrer a todos los que se acercan a Él. Va en contra de la doctrina que enseña el apóstol San Pablo, que dice en 1 Corintios 10, versículo 9: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Va en contra de la doctrina enseñada por el apóstol Judas. Lo que leí fue 1 Corintios 10, versículo 9. 1 Corintios 10, acabo de leer, versículo 13. Y ahora Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La palabra de Dios enseña que Dios tiene poder, no solamente para borrar nuestra vida de pecado pasada, sino para darnos la victoria sobre el pecado, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero hoy en día, la mayoría de las iglesias así llamadas cristianas enseñan que se puede vivir en pecado y todavía estar salvo. No importa lo que uno haga, de todos modos está perdonado porque Cristo murió. Con tal de que usted crea del sacrificio de Cristo, todo lo demás no importa lo que usted haga. Déjenme explicarles un poquito más esto. Si yo les preguntase a ustedes, ¿cuántos creen que el hombre necesita un sacerdote? ¿Levantarían ustedes la mano? ¿Cuántos creen que el hombre necesita un sacerdote? Hoy en día, ¿necesita el hombre un sacerdote? ¿Usted cree que el hombre necesita un sacerdote? ¿Sí o no? El católico va a responder, claro que sí. El protestante va a decir, no, el hombre no necesita un sacerdote para confesar sus pecados. La gran mayoría de los cristianos católicos dirá, sí, necesitamos un sacerdote para recibir los sacramentos y ser salvos. La gran mayoría de los protestantes va a decir,
No. ¿Cuál de los dos tiene razón? ¿El católico o el protestante? ¿Cuál? Bueno, en esta oportunidad tengo que estar de acuerdo con el católico. El hombre necesita un sacerdote. Pero no la blasfemia de un sacerdote humano, tan pecador como el mismo pecador. El hombre no necesita un sacerdote humano a quien confesar sus pecados, pero sí necesita un sacerdote sin pecado, un sacerdote que es poderoso para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el sacerdote que nos conviene. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía, apartado de los pecadores y hecho perfecto en la obediencia. Qué interesante que el ataque del diablo es contra el santuario y contra el sacerdocio de Cristo. La Gran Babilonia enseña que se necesita un sacerdote humano. Y el protestante que cree que se ha librado de la doctrina de la Gran Babilonia enseña que no necesitamos sacerdote, cuando la Biblia dice que hace falta un sacerdote para que nos dé el poder para vencer la tentación. El protestantismo en general enseña o enfatiza la muerte de Cristo, y como Él pagó todos los pecados, lo único que hay que hacer es creer en Jesús y somos salvos. Todo está pagado por la sangre de Cristo. Y yo digo amén, pero esa es solo parte de la verdad. No solamente la muerte de Cristo es importante, porque Él murió por nuestros pecados, sino también su resurrección y su ascensión al cielo, donde Él ministra en el santuario celestial como sacerdote por nosotros, intercede por nosotros, perdona nuestros pecados y nos fortalece con el poder de su Espíritu Santo para obedecer sus mandatos y sus santos mandamientos. Jesús es nuestro mediador. Mañana vamos a hablar acerca de la bestia. Y vamos a ver que este poder blasfemo sobre el cual está sentada la mujer, que tiene nombres de blasfemia, esa bestia terrible, se atrevió a instituir la blasfemia más grande, un sistema falso de sacerdocio en esta tierra. Y para mí, ese es el punto crucial de toda esta semana. El tema de mañana es de importancia capital. Si no entendemos el sistema falso de sacerdocio y de santuario, no vamos a entender la importancia del santuario celestial donde Cristo intercede por nosotros. La bestia es el tema de mañana. Y después vamos a ver la marca de la bestia, Estados Unidos en la profecía y el número de su nombre. Al cerrar en esta noche, tú has escuchado cosas tremendas hoy. El diablo quiere hacer creer al ser humano que puede vivir en desafío a la ley de Dios, que puede vivir en pecado y todavía ser salvo. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. El ángel dijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dijo, salvará a su pueblo en sus pecados. El ángel dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay poder en Jesús para salvar al más vil pecador.
Hay poder en Jesús para limpiar la vida más negra de pecado, la vida más sucia de contaminación. Puede ser limpiada por la sangre de Cristo. Y esa misma sangre tiene poder para darnos la victoria sobre el pecado, para que ya no sirvamos más a la carne, sino que sirvamos al Dios que nos redimió por su sangre. ¿Cuántos en esta noche quieren decir? Quiero en esta noche decirle al Señor Jesús: te acepto como mi Salvador, que murió por mí, pero también te acepto como mi intercesor y mi sacerdote en el santuario celestial. Yo quiero escuchar ese llamado a salir de Babilonia, de las doctrinas falsas de Babilonia, que son el vino del furor de su fornicación, y quiero ponerme de parte de Cristo, cueste lo que cueste. ¿Hay alguien que tiene el valor de decirle a Jesús eso en esta noche? ¿Podría esa persona ponerse en pie en esta hora? Sí, hermano. Estamos en la hora del llamado. Después voy a contestar tu pregunta. Gracias. ¿Hay alguien más que tiene el valor de decirle a Jesús: por amor a ti, yo quiero obedecerte tan solo a ti y hacer tu voluntad? Estoy dispuesto a guardar tu palabra. El Evangelio del Señor Jesús es: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id y doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos dé el valor para vivir de acuerdo a su voluntad, que nos ayude a depender tan solo de Él, que Jesús sea el centro de nuestra vida, que el adorarle y obedecerle a Él sea nuestro único propósito, que el hacer su voluntad sea nuestra delicia. Inclinemos el rostro. Amante Dios, tú nos has hablado a través de tu palabra sobre el adulterio espiritual. Nos has hablado acerca de las abominaciones que llenan la copa de fornicación de Babilonia y sus hijas. Oh Señor, no queremos saber nada con esas doctrinas falsas de la religión en rebeldía en contra de tu santa ley. Gracias porque tú nos has llamado a salir de Babilonia. Señor, también sabemos que hay hijos sinceros tuyos, porque tu palabra lo dice, que todavía están dentro de Babilonia. Y es nuestro deber llevarles este mensaje: salid de Babilonia, pueblo mío. Señor, son tus hijos. Te pido, por amor a Jesús, que tu Espíritu Santo les toque sus corazones, que ellos puedan ver la luz y abandonar toda práctica pagana, toda práctica babilónica, para adorar tan solamente al Dios creador y redentor. Permite que el sello de tu aprobación pueda ser puesto en nuestra vida, que tu Espíritu Santo pueda llevarnos a la obediencia a toda tu santa ley, inclusive al santo sábado, que nos recuerda que tú eres nuestro creador y nuestro redentor. Bendice a cada persona que en esta hora ha tomado la decisión de serte fiel, por amor a Jesús, de vivir para ti. Gracias por habernos hablado por tu palabra. Despídenos con tu bendición en esta hora. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno.
Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com. En nuestro último tema tocamos el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 14. Estamos estudiando el último mensaje de amonestación de Dios a un mundo a punto de ser destruido. Este es el mensaje final enviado por Dios que debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Y anoche estudiamos el versículo 8, el segundo ángel. Dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Anoche comenzamos a ver lo que es Babilonia y descubrimos que representa un sistema falso de religión apóstata en rebelión directa a la religión del Dios verdadero. El sistema de engaño y falsedad introducido por Satanás en esta tierra en desafío abierto de la verdad de Dios y de su palabra. El pueblo de Dios siempre ha tenido conocimiento de la verdad como está en Dios. Y Dios le ha llamado a apartarse totalmente de este sistema falso de verdad o de mentira representado por Babilonia. La Biblia nos dice que Babilonia es una mujer, y en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, la mujer representa un sistema religioso, una iglesia. Así como la mujer pura representa a la iglesia de Cristo, a su esposa en la Biblia y en el libro de Apocalipsis, también la mujer vil, la mujer ramera o prostituta, como se le llama en el libro de Apocalipsis, representa un sistema falso de religión. Y esta mujer, dice el versículo 4 de Apocalipsis 17, Apocalipsis 17:4, vamos a leer el 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. La mujer, dice el versículo 6, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora reinarán y recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La mujer está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Si ustedes se fijan nuestro temario, por cierto, si alguno no tiene el temario, puede recibir una copia de él para invitar a alguna otra persona que quiera asistir. A la salida pueden pedirlo en la mesita que está a la entrada de la iglesia. Allí van a estar las copias del temario para entregarles a ustedes a la salida. Vamos a estar en el tema de mañana estudiando qué es esa bestia que trae a la mujer que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 5 han caído, uno es y otro no ha subido. Y cuando suba durará breve tiempo, y el 8º es de los 7 y va a perdición. Ese es el tema de mañana por la noche, la bestia. Luego, el miércoles por la noche veremos la imagen de la bestia. El jueves, Estados Unidos en la profecía. Y el viernes, la marca de la bestia, para culminar el sábado con la ira de Dios y los santos del Altísimo. Esta noche nos toca ver el tema, el vino del furor de su fornicación. Acabamos de leer que la mujer que está sentada sobre la bestia tiene una copa de oro en su mano. Y ese cáliz de oro está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En el capítulo 18, en el versículo 2, nos dice que este ángel clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta mujer, dice aquí, ha dado a beber de esa copa, de ese cáliz de oro, y lo que tiene adentro, que es el vino del furor de su fornicación, a todas las naciones de la tierra, y también los reyes de la tierra han fornicado con ella y están ebrios del vino del furor de su fornicación. Es interesante descubrir que esta fraseología apocalíptica que usa el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis, él la toma prestada del Antiguo Testamento. Ustedes pueden encontrar a esta mujer que se llama Babilonia también en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 51, Jeremías capítulo 51, van a encontrar exactamente
la misma imagen, la misma figura describiendo a Babilonia. Dice así el versículo 7, Jeremías 51, versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Y el versículo 8 dice, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla, vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Aquí también se habla de la caída de Babilonia, porque Babilonia ha hecho beber de esa copa de oro a todas las naciones y dice que ha puesto borracha a toda la tierra. Ha embriagado a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Las naciones enteras bebieron de ese vino del furor de su fornicación. En la Biblia, la fornicación representa adulterio espiritual. Cuando la mujer que representa a la iglesia es infiel al Dios del cielo, enseña prácticas y doctrinas paganas de la religión falsa, a eso se le llama en la Biblia fornicación. Obviamente es fornicación espiritual. Ustedes lo pueden encontrar allí mismo en el libro de Jeremías. En el capítulo, déjenme un momentito, voy a buscar aquí. Jeremías, capítulo 3 y versículo 20. Jeremías, capítulo 3 y versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, a su esposo, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Aquí la infidelidad representa la prevaricación del pueblo de Dios en contra de su Dios. En el capítulo 2 de Jeremías, el lenguaje es todavía más enfático. En el versículo 21 en adelante, te planté de vid escogida, simiente verdadera todo ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado está delante de mí, dice Jehová. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Estas son palabras muy fuertes y muy feas para hablar del pueblo de Dios. ¿Saben ustedes lo que es una dromedaria ligera que tuerce el camino? Es un animal, camello femenino, que en vez de llevar la carga, se aparta del camino para acostarse con el macho. Eso es lo que significa dromedaria ligera, que tuerce su camino. Asna montés le llama, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. Estas son imágenes muy feas, muy chocantes, pero están en la Biblia y por eso las menciono. Asna montés, que en su furor significa su calentura, olfatea el viento. ¿Qué imagen más chocante, más dura? Si no estuviera en la Biblia hasta daría casi vergüenza hablar de esto.
Pero esas son las palabras con que Dios describe el adulterio espiritual. Sigamos leyendo. Dicen, de tu lujuria, ¿quién te detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Como la perra cuando anda en tiempo de celo, y los perros la siguen. Así de adúltera es aquella que se apartó de su esposo. Y está hablando aquí de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Sigan leyendo. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Oh generación adúltera, atended vosotros la palabra de Jehová. Versículo 32, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? ¿Puede una novia olvidarse de ese vestido hermoso con que se vistió el día que amó a su esposo? Vean la respuesta. Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Esta mujer, y está hablando del pueblo de Dios, desgraciadamente, que se prostituyó con la religión babilónica, con los dioses falsos, con los Baales, como acabamos de leer, allá donde dice de Baales, un poquito antes, dice que no solamente ella se prostituyó, la iglesia, sino que también a las malvadas enseñaste tus caminos. Por eso la Babilonia moderna en el libro de Apocalipsis es una mujer ramera, Apocalipsis 17:5, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Enseña sus caminos a otros también. Podríamos seguir leyendo mucho, pero el punto es que en la Biblia el apartarse del camino de Dios e ir tras religiones y dioses falsos está representado como adulterio, como fornicación espiritual del más bajo grado. Y la Babilonia moderna es culpable de eso mismo. Leamos un versículo más. Ezequiel capítulo 16, para que ustedes vean la misma terminología de adulterio espiritual. Ezequiel capítulo 16 y versículo 8. La infidelidad del pueblo de Dios se titula ese capítulo. Dice así: yo pasé junto a ti otra vez y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres, de encima de ti te ungí con aceite, te vestí de bordado, ceñí lino, te cubrí de seda, te atavié. Aquí está hablando de cómo Dios acepta a su pueblo y lo hace suyo, entra en un contrato de amor con él, en un contrato de matrimonio. Pero lo triste es que esa esposa amada, a quien Dios vistió de gala para casarse con ella, su iglesia, se vuelve ahora
el infiel. Lean el versículo 13 en adelante. Así fuiste adornada de oro y plata, tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Fuiste hermosa en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. El que hace hermoso a su pueblo es Dios. Es la hermosura de Cristo, de su pureza, de su justicia, la que hace hermoso a su pueblo. Pero miren lo que pasó. Versículo 15. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, fuiste de ellos. Tomaste de tus vestidos, te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca jamás había sucedido ni sucederá. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro, te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. Tomaste tus vestidos, mi aceite y mi incienso, y pusiste delante de las imágenes. Mi pan también que yo había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Son pocas tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando yo te acepté como mía? Qué triste, ¿verdad? Cómo Dios describe a su pueblo. Eso pasó con el pueblo de Israel de antaño. Llegó a ser un pueblo adúltero, porque aceptó la doctrina falsa de Babilonia, adoró a los dioses de Babilonia, se prostituyó tras ello con el leño y con la piedra, haciendo imágenes. Y no solamente eso, sino que usó las cosas sagradas del culto de Dios para dedicarlas al culto falso de la religión falsa. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos habla no del pueblo de Israel, porque ellos dejaron de ser el pueblo de Dios al rechazar el Mesías. Y Dios formó un pueblo de todo aquel que aceptase al Señor Jesús. El pueblo de Israel moderno, como vimos el sábado, ese es el pueblo de Dios que ha aceptado al Señor Jesús. Esos son los redimidos del Señor. Pero lo triste de todo esto es que el Nuevo Testamento también nos habla que la iglesia pura que Cristo formó, el pueblo cristiano, también hizo lo mismo que el pueblo antaño de Israel. Se apartó por el mal camino y aceptó en su seno las abominaciones de la religión falsa de Babilonia. ¡Qué terrible! Que esa historia se haya vuelto a repetir en la iglesia cristiana. Anoche nosotros estudiamos la doctrina babilónica y vimos un sinnúmero de cosas que enseña la religión babilónica de antaño, cosas muy similares a las que hoy en día se practican aún en iglesias y cultos cristianos. No tienen base en la palabra de Dios, no tienen base en las enseñanzas de Cristo ni de los santos apóstoles, y sin embargo son practicadas como culto cristiano dentro de cuerpos religiosos que se llaman o se dicen ser el pueblo de Cristo.
Repasemos rápidamente, solo por nombre, algunas de esas cosas que vimos anoche, para luego detenernos en lo que es el vino del furor de su fornicación. O sea, en esas doctrinas que caracterizan a Babilonia y que hoy en día todas las naciones de la tierra han bebido de esa fornicación y están borrachas con esas doctrinas falsas. Nosotros vimos que la religión babilónica era una religión de misterio, que trataba de imitar al culto verdadero de Dios, pero era una falsificación de ese culto verdadero. Se introdujo la adoración de la criatura antes que el Creador. El apóstol San Pablo habla acerca de esto con respecto a las religiones paganas. Y él dice así en Romanos capítulo 1 y versículo 22 y 23. Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de esa religión, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, lesbianismo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Vean ustedes qué terrible es la religión falsa, la religión pagana. Adoran a las criaturas antes que al Creador. Adoran al hombre, a imagen de buey, de cuadrúpedos, de reptiles, adorando a las criaturas antes que a Dios. La Babilonia moderna es culpable de esto mismo, como vamos a ver en un momento, adorar a las criaturas antes que a Dios, ir en contra de los mandamientos de Dios que indican que nadie debe postrarse ante una imagen, que solamente debe adorarse a Dios. Lo vamos a leer en un momento. Ahora, vimos también anoche que la religión babilónica tenía un sistema de sacrificios falso y tenía sacerdotes en ese sistema de sacrificios. Una de las características del sacerdocio babilónico era que tenía un colegio de pontífices o cardenales, la religión babilónica. Un colegio de pontífices o cardenales. Entre ellos, el pontífice máximo, ahora hablando de la religión babilónica, el pontífice máximo era la representación visible de Dios, era una encarnación de Dios, un hijo de Dios. La religión babilónica, recuerden que se desparramó por todas las naciones antiguas. Los egipcios, por ejemplo, adoraban al faraón. El faraón era el rey. Se postraban delante de él, besaban su anillo. Esa es parte de la religión egipcia. Ustedes lo pueden ver. En la religión egipcia, las personas postrándose, el faraón era llevado sobre hombros en una silla
Y como hace mucho calor en Egipto, llevaban personas que lo iban acompañando con unos abanicos grandes y le iban abanicando con plumas de avestruz. La gente se postraba delante de él, besaban sus pies y besaban su anillo. ¿Por qué? Porque el faraón representaba a la deidad. Para ellos era como el mismo Dios. El nombre faraón es un título de la religión egipcia. Faraón. Ra es el dios Ra, Amón Ra. On es sol en idioma egipcio. Fa es hijo en idioma egipcio. Significa hijo del dios sol. Hijo del dios sol. Siempre los sacerdotes egipcios y babilónicos llevaban un gorrito sobre su cabeza redondo. Ya vimos anoche que también se les pelaba aquí en la coronilla de la cabeza en forma redonda. Estos son los sacerdotes de la religión pagana babilónica y también los sacerdotes egipcios. Se les pelaba en forma redonda porque como eran hijos del dios sol, llevaban la señal del sol sobre su cabeza, un círculo redondo en el cual se les pelaba la coronilla. Y también usaban un gorro redondo sobre su cabeza. Usaban vestiduras negras. Ustedes lo pueden ver en la religión babilónica, en la religión caldea, en la religión asiria, en la religión de los medos y persas y en la religión de los egipcios. Los sacerdotes con vestiduras negras. No solamente eso, el sumo pontífice era la representación de la deidad y era adorado como tal, recibía adoración. La señal del colegio de cardenales, les expliqué anoche, en la religión babilónica, viene del título cardo, que significa bisagra, porque los cardenales estaban supuestos a ser los que abrían y cerraban la puerta del cielo, los que daban entrada a la vida eterna. Por eso que el escudo del colegio de cardenales en la religión babilónica lleva 2 llaves cruzadas. Las llaves cruzadas representan el poder de los cardenales de abrir y cerrar la puerta del cielo. Interesante que Jesús recuerda a su iglesia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 7, que Él es el que tiene la llave y que Él es el que abre y ninguno cierra, y Él es el que cierra y ninguno abre. A ningún ser humano se le ha dado ese poder, sino solamente a Cristo. Es interesante descubrir que ese escudo de los cardenales de la religión babilónica, y ustedes lo pueden ver en la enciclopedia de conocimiento religioso que les mencioné anoche, allí van a ver las 2 llaves cruzadas superpuestas sobre el símbolo del dios Nimrod, mitad hombre y mitad pez. Sobre este, entonces, se cruzan las 2 llaves. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, el dibujo no está bien hecho, ¿verdad? No parecen llaves, yo no sé dibujar. Pero es un símbolo muy común hoy en día en el sumo pontífice de una religión cristiana.
y es el mismo simbolismo que se usa en la religión pagana. En la religión de los romanos, el que tenía las llaves en su mano era Juno. Y ustedes pueden ver el dibujo del dios de los romanos, Juno, con las llaves en la mano. Todo esto se nota en las religiones antiguas paganas. No solamente eso, en las religiones paganas se requería que los sacerdotes fuesen célibes, o sea, que no se casasen. Tanto los sacerdotes como las sacerdotisas de la religión babilónica, de la religión romana y egipcia, se requería que fuesen célibes, aunque no necesariamente era para toda la vida. Se conoce muy bien en la religión romana las famosas vírgenes vestales que atendían a los fuegos sagrados en Roma. Debían ser vírgenes. Se les llamaba vírgenes vestales. La palabra monja viene justamente de la religión romana pagana, que significa literalmente la que no conoció hombre. Por eso es virgen. De allí viene el término monja. Interesante que en la religión pagana de los romanos existían también este tipo de vírgenes. Esto se pasó, como ya dijimos, a unas religiones de los indígenas aquí en América. En los incas del Perú, usted puede encontrar que en la religión pagana de los indios de América, los incas, había mujeres jóvenes vírgenes que tenían que hacer un voto de castidad, y si rompían su voto de castidad eran enterradas vivas en la religión de los incas. Es interesante descubrir que la palabra de Dios enseña todo lo contrario con respecto a los ministros de Cristo. Si ustedes recuerdan, el apóstol San Pedro, que según la religión popular hoy en día fue el primer papa. Así enseña la religión popular cristiana. Pedro fue el primer papa. Pero resulta que la Biblia dice que Jesús curó la suegra de Pedro. Pedro era casado. Sí, la Biblia enseña que Jesús curó la suegra de Pedro, que tenía fiebre. No podía tener suegra si no tenía esposa, ¿verdad? Algunos quisieran tener esposa sin tener suegra, ¿verdad? Es interesante que por inspiración divina se dan los requerimientos de los obispos en la palabra de Dios por inspiración divina, y una de las características de los ministros obispos de la Iglesia de Cristo es que deben ser casados. Pueden leerlo, búsquenlo en Primera de Timoteo, capítulo 3. Requisito de los obispos. Primera de Timoteo, capítulo 3. ¿Alguien tiene una Biblia católica aquí? ¿Usted tiene una Biblia católica? ¿Me la presta? Lo voy a leer directamente de la versión católica, Dios habla hoy. Primera de Timoteo, capítulo 3. Requisitos de los obispos. Dice así: ¿cómo deben ser los obispos? Es muy cierto, si alguien aspira a un puesto de obispo, a un buen trabajo aspira. Por eso la conducta del que tiene responsabilidades como obispo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo casado con una sola mujer
y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico, desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar como obispo de la iglesia de Dios? Que tuviese su esposa y sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a dar ejemplo a otros? ¿Cómo va a hablar a los matrimonios que necesitan ayuda si él mismo nunca se ha casado? Qué interesante que la palabra de Dios específicamente determine que los obispos deben casarse, pero que la religión babilónica de antiguo, la religión falsa, pedía que los sacerdotes fuesen célibes. Se han escrito volúmenes y volúmenes sobre la religión babilónica. Esa rebeldía en contra del Dios Altísimo en la Torre de Babel. Hemos podido tocar solamente los puntos, ¿qué diríamos?, interesantes o sobresalientes de esa doctrina. Pero no hay nada que caracterice más a la religión babilónica que la adoración al sol. Esa es la característica principal que se diseminó por todas las naciones y religiones antiguas. En Canaán, en Egipto, en Grecia, en Roma, en Asiria, el culto al dios Sol, adorando a algo creado en vez de adorar al Creador de los cielos y de la tierra. En la Biblia, el dios Sol está representado por Baal. Se lo adoraba en los lugares altos. Por eso leímos hace un momento que el pueblo de Israel se había prostituido en los lugares altos. El sol se adoraba en lugares altos donde no era cubierto por la vegetación ni las montañas. Por eso los cultos de adoración al sol eran encima de las montañas donde se podía ver el amanecer para postrarse delante del sol, donde se podía ver el anochecer, en lugares altos. Un símbolo del dios Baal, como vimos anoche también, era el toro o el buey. El sol era adorado como fuente de vida y de reproducción. El sol es el que da vida, el que fertiliza, el que hace que las plantas crezcan. Y el toro es símbolo del poder reproductor. Los israelitas, así como los paganos, llegaron los israelitas a aceptar dentro de su culto la adoración al sol. El nombre del hijo de Nimrod con Semiramis es Tamuz. Tamuz. Y en la Biblia se menciona el culto a Tamuz. Lo pueden leer ustedes en el libro de Jeremías también y en el libro de Ezequiel. Por cierto, antes de que leamos esto, quiero mencionarles algo más sobre el sumo pontífice. El sumo pontífice en las religiones paganas era infalible, no podía errar. Por eso es que la religión de los medos y los persas decían que cuando daba una ley, el rey no podía ser revocada. Hoy nosotros nos reímos de eso. Nos parece ridículo que si un gobernante daba una ley no podía después cambiar esa ley. Pero ¿saben por qué no se podía cambiar? Porque eso hubiese puesto en tela de juicio la infalibilidad del sumo pontífice. Así que en las religiones babilónica, caldea y egipcia, el dirigente máximo, el representante de la deidad, era infalible.
no podía errar, no podía equivocarse. Lo que él decía siempre estaba en lo correcto. Por eso las leyes no podían ser revocadas. Interesante que el sumo pontífice se adjudicaba a sí mismo ser infalible. Como ustedes ven, yo no necesito entrar en explicaciones, solo estoy hablando de la religión babilónica. Para poder identificar la Babilonia moderna, solo basta ver el que tenga las mismas prácticas de la Babilonia antigua. Ningunas de esas prácticas se encuentran registradas en la palabra de Dios. Ningunas de esas prácticas fueron enseñadas por Cristo o los santos apóstoles. Vayamos ahora al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 44 y versículo 16. Jeremías 44, versículo 16. Dice aquí: la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Mas cuando ofrecimos incienso a la Reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Ofrecían tortas a la Reina del cielo, hacían libaciones a la diosa babilónica, Isis. Entre los egipcios, la diosa babilónica es Ishtar, la luna. El sol es el esposo, la luna es la esposa. Lo mismo entre las religiones de los egipcios. Isis y Osiris, el sol y la luna, el dios y la diosa, la reina del cielo. Interesante que hoy en día, en una religión moderna cristiana, se adora a la reina del cielo, la cual está sobre la luna. Porque Nimrod murió sin dejar descendencia, fue asesinado. Pero la mujer tuvo un hijo ilegítimo, como les expliqué anoche, y dijo que era hijo de Nimrod que había resucitado. Pero por eso en la Biblia no aparecen los hijos de Nimrod. Muy bien. Jeremías 7:18. Versículo 17, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Esto provoca a ira al Dios del cielo. Pero ahora comparen esto con el libro de Ezequiel en el capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Visión de las abominaciones de Jerusalén. Dice así: me dijo, versículo 5, Hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, a la puerta del altar del templo de Dios. Porque ustedes pueden leer allí
en el versículo 1, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y se posó sobre mí la mano del Señor, y miré aquí una figura que parecía de hombre, y ahí sigue describiendo, el Espíritu me alzó y me llevó hasta el templo, a la casa de Jehová. Y dice, yo alcé mis ojos, versículo 5, y miré, y aquí junto a la puerta del altar había una imagen de celo en la entrada. Una imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen